Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su amigo Dr. Maximiliano Moreno, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador en momentos críticos y que hoy día le va a hablar acerca de lo que significa la, las elecciones de Uruguay y la victoria de Yamandú Orsi del Frente Amplio de Izquierda, que es en este momento la principal fuerza política nuevamente en Uruguay. En América Latina, a diferencia de lo que sucede en Europa y Estados Unidos, los partidos de izquierda comienzan a retomar bríos y fuerza de tal manera que, por ejemplo, México, Brasil, comienzan a jalar hacia la izquierda, en tanto que otros países donde la derecha, el caso de Argentina, de Ecuador, ha fracasado, comienzan a tener una posición crítica y dubitativa que permite a otros países, en este caso Uruguay, posiblemente Perú en el futuro, y definitivamente Chile, que irá seguramente a la reelección del actual presidente, tienen la posibilidad de nuevamente configurar una izquierda. Lo curioso de esta izquierda moderada que ha nacido y que comienza a germinar y a producir sus resultados en el continente, se han convertido en los enemigos acérrimos de Maduro y de Ortega en Nicaragua. ¿Por qué se convirtieron la izquierda en el más complejo y difícil enemigo que tiene ahora Maduro y en el más complejo y difícil enemigo que tienen los Ortega en Nicaragua? Evidentemente el problema radica en que mientras la izquierda latinoamericana, que se podría decir la izquierda moderada, la izquierda del siglo XXI, como se le llamaba, la izquierda moderada específicamente, siempre cree que el mecanismo para llegar al poder deben ser elecciones en las que el ganador realmente sea un individuo que tiene la confianza popular, es decir, es un individuo que ha consultado al pueblo si le conviene o no le conviene que él sea el presidente. Pero esta consulta no se hace con unas elecciones, con tribunales electorales, con sistemas de justicia y represión que puedan significar manipulación del voto popular. Asimismo, los medios de comunicación comienzan a tener menos influencia en los votantes, de tal manera que, por ejemplo, los diarios, periódicos y radios hoy en América Latina tienen mucha menos influencia que las redes sociales. Esto es un factor importantísimo que determina tanto en América Latina como en Estados Unidos las elecciones. Hemos visto que Donald Trump gana las elecciones porque el dueño de X, es decir, Twitter, Elon Musk, es el que le pone la victoria electoral. Gracias a Twitter, este individuo, que no hay discusión, es uno de los genios del siglo XX del siglo XXI en Estados Unidos, logra conseguir y darse cuenta que para poder poner y quitar presidentes en Estados Unidos tenía que utilizar una red social, y en este caso compró la red social Twitter, le puso el nombre de X, y gracias a ella logró poner presidente en Estados Unidos. En América Latina la situación es muy diferente, es mucho más compleja. No hay un propietario de las redes sociales, y entonces, al no haber ese propietario de las redes sociales,
Las redes sociales son simplemente un coliseo, un campo de batalla, donde las fuerzas políticas de América Latina se enfrentan. En el caso de Uruguay, lo extraordinario es que este país es, para América Latina, el mejor ejemplo de lo que es una alternabilidad en un modelo de país que es un modelo de responsabilidad social por parte del Estado, con responsabilidad social de parte del Estado, y en donde el Estado lo que hace es tratar de satisfacer a los dos bandos, a los dos sistemas, a las personas de todo Uruguay, no importando si son su raza, su religión, su conciencia política, su conciencia social. Lo importante es que el que llega al poder en Uruguay es un individuo que tiene, a diferencia de lo que pasa en Ecuador, conciencia política, conciencia social, conciencia económica, conciencia ecológica, conciencia histórico-cultural, a tal punto que el profesor de historia es el que gana las elecciones en Uruguay. Algo que nos hace rever, porque los candidatos en América Latina, especialmente en países andinos, donde, con excepción de Chile, se vive una situación crítica, ya el concepto de historia, de individuos con responsabilidad histórica, comienza a tener cabida, y es así como, por ejemplo, Petro triunfa con un partido que se llama Histórico. En Uruguay hay un partido, el presidente es un profesor de historia, y entonces comenzamos a darnos cuenta que en América Latina, especialmente en América del Sur, comienzan a nacer ya un concepto de conciencia histórica. No se diga en México. En México están hablando de una nueva revolución mexicana, la cuarta revolución, y esta nueva revolución mexicana es un mecanismo mediante el cual los mexicanos están adquiriendo conciencia histórica. Por eso decimos que realmente es algo extraordinariamente bueno que Uruguay sea el que le calle la boca a Argentina y a Milei. Porque primero son vecinos, segundo hablan de la misma forma, tienen la misma etnia, la misma cultura, la misma influencia europea, y lo más interesante de todo es que Argentina es el grandote, Uruguay es el chiquito, y sin embargo Uruguay ha sido el que ha estado para hacerle reflexionar a Argentina, inclusive en el deporte. Los peores adversarios que ha tenido Argentina han sido los uruguayos, le han quitado copas, campeonatos y todo. A su vez, desde el punto de vista económico y educativo y cultural, Argentina es, en este momento, un país con una pobreza educativa, una pobreza cultural, una pobreza económica frente a Uruguay. Nos hace ver esto, que realmente los argentinos fueron alguna vez personas que tenían una conciencia, pero que las crisis económicas, las catástrofes que han vivido, los han vuelto individuos manipulables que se entregan a cualquier, exactamente como decían los griegos, a un sofista, un individuo que miente, ¿no? Un individuo que miente.
Bien, con esto tenemos ya una idea clara de que es muy posible que en Ecuador la izquierda moderada nuevamente retome el camino, sea la que se apropie, gracias a que la misma izquierda de Ecuador está comenzando a poner distancia con Maduro, con Putin, con Daniel Ortega, y tal vez no con Cuba, porque realmente es diferente. ¿Por qué Cuba está en la situación que está? Es simplemente porque es el país más rebelde de América Latina que no se ha querido someter a los Estados Unidos. Y nosotros no reconocemos a Cuba porque es un país comunista. Reconocemos a Cuba porque es el más valiente país de América Latina. Solo por eso reconocemos a Cuba y a los cubanos. Muchas gracias.